Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, voy a seguir con la clase del tema 3. ¿Os acordáis que en esta clase del tema 3 lo que nos pasó es que nos quedamos en dos puntos? Uno era cómo dar información y el otro cómo dar instrucciones. En este pequeño vídeo que os voy a poner como una píldora docente, lo que voy a intentar es explicar de la manera más sencilla que pueda cómo dar la información. Dar la información, sabéis que la información es es un arma de doble filo porque es un instrumento terapéutico y si me permitís, pues voy a hacer unas pequeñas puntualizaciones de cómo se debe dar esa información. Bueno, como vimos en clase, la entrevista clínica es una herramienta imprescindible que utilizamos los profesionales de la salud, sea médico, enfermero, psicólogo, incluso otros profesionales también que puedan tener una relación directa con el paciente en ese encuentro, ¿no? en ese encuentro de relación directa. Nos interesa conocer al paciente a través de la entrevista clínica, pero no solamente nos interesa conocer al paciente y obtener información de este paciente, sino que durante el proceso de entrevista clínica también vamos a aportar nosotros información. También sabemos que en ese momento de entrevista clínica es el primer contacto que tenemos con el paciente y que en ese primer contacto es muy importante tener en cuenta toda una serie de elementos para que ese encuentro sea lo mejor posible y que además hay unas recomendaciones generales para atender que esa entrevista clínica tenga un encuentro terapéutico adecuado. A continuación voy a intentar mencionar algunas de las recomendaciones generales que inciden tanto en aspectos verbales como no verbales y que pueden ser de gran utilidad a la hora de realizar una entrevista. Deciros que antes del encuentro de entrevista clínica hay que tener muy clara cuál es la finalidad de la misma, es decir, ¿para qué voy a hacer esta entrevista? ¿Cuál es mi objetivo? También debemos cuidar el ambiente físico. En ese ambiente físico influye la luz, el ruido, influye la temperatura, influye el orden de esa sala, si estamos en una consulta o si estamos en una habitación, pues también va a influir mucho que no esté la televisión encendida, que el paciente de al lado pueda intervenir en nuestra información, en nuestra entrevista. A veces es aconsejable correr la cortina, poner un biombo, intentar generar un clima de confianza, una zona reservada. Por lo tanto, sabemos la importancia que tiene ese ambiente físico, pero también sabemos la importancia que tiene escoger el momento adecuado de la entrevista clínica. En ese momento adecuado vamos a huir de situaciones en las que el paciente pueda tener dolor, pueda tener ansiedad, tener malestar. Imaginemos que el paciente está con náuseas, se encuentra mal, está mareado, pues no será el momento adecuado de hacer la entrevista, lógicamente. Por otro lado, también huir de situaciones en las que le estás haciendo la higiene diaria, porque eso no es hacer una entrevista. O sea, preguntarle cosas durante la higiene diaria es una conversación que puede tener múltiples fines, pero no es una entrevista clínica en la que, digamos, es una situación en la que haya un orden con preguntas abiertas, cerradas, con una estructura. Acordaros de la entrevista semiestructurada. Una vez dicho la importancia de generar un ambiente físico adecuado y un momento adecuado, también vamos a intentar elegir el lugar oportuno. No es lo mismo hacer una entrevista a un familiar que le tienes que dar una mala noticia en un pasillo, lógicamente, que conseguir tener una sala, una consulta en la que podamos estar ambos cómodos, tanto el profesional de la salud como el familiar al cual se le va a dar una mala noticia. Cuando escojamos el lugar y el momento oportuno, también debemos asegurarnos de que la persona está receptiva a la hora de escucharnos. Es importante, por lo tanto, empezar con algo tan sencillo como preguntarle cómo está, cómo se encuentra, para ver esa disposición que pueda tener el paciente en relación a esa entrevista clínica. Vamos a intentar generar un espacio cómodo, que también esté ordenado en la medida posible, si estamos en una consulta, porque un espacio que no sea ordenado, imaginemos una consulta de enfermería, una consulta médica en la que la mesa está totalmente repleta de papeles, bastante desordenada, eso transmite una imagen a veces negativa, incluso de inseguridad, de incapacidad para resolver los problemas, así como una sensación de incomodidad por parte del interlocutor. El espacio, por lo tanto, vamos a intentar que sea cómodo, que esté adaptado a la función que debemos cubrir. Tiene que cuidarse el ruido, las interrupciones, evitar que nos interrumpan, las llamadas telefónicas.
También cuidar la iluminación, que esté ventilado, los olores, acordaros la importancia que tenían los olores en los entornos y en los encuentros interpersonales. ¿Cómo generar una zona reservada? A veces nos podemos encontrar también situaciones, por ejemplo, imaginemos una situación en una sala de urgencias que está abarrotada, que hay muchísima gente, en la que tú tienes que hacer una entrevista clínica a un paciente que está justo al lado de otro paciente en una cama que hay menos de 1 metro de distancia. A veces hay técnicas que nosotras usamos que son cómo generar una zona reservada. ¿Qué significa generar una zona reservada? Bueno, intentar que ese paciente y yo establezcamos un vínculo comunicativo en la que, bajando mi tono de voz, intentando no mostrar prisas al otro, usando la mirada, la escucha activa, acercándome al interlocutor, intentar establecer un encuentro con un lenguaje verbal adecuado, con preguntas fáciles, sujeto, verbo, predicado, cortas, sencillas, usando un lenguaje adecuado y comprensible y no sobrecargando en relación al tipo de entrevista que quiero hacer, vamos a intentar generar lo que se denomina una zona reservada en el proceso comunicativo. Para ello, lógicamente, para hacer esa entrevista, yo tengo que haber preparado previamente bien la entrevista, es decir, cuántas preguntas le voy a formular, qué tiempo tengo para ello, voy a ir a la historia clínica, voy a intentar no repetir preguntas en relación a situaciones o en relación a datos que ya tengo recogidas en esa historia clínica y lo que voy a intentar es pensar que mi registro, que puede ser un registro enfermero o un registro médico, pero imaginemos nuestro registro enfermero, nuestro cuestionario, lo quiero convertir en entrevista clínica. Para ello, importante recordar las preguntas abiertas y cerradas que conforman esa entrevista semiestructurada y por otro lado también los datos a obtener por parte del paciente en relación a la comunicación no verbal muy relevante que me van a dar muchas pistas de cosas que a mí me interesan del paciente. Para ello, sabemos que vamos a contar con esos registros, con esas hojas de valoración que vienen atendiendo a un modelo enfermero, en nuestro caso, que somos enfermeras, un modelo enfermero de referencia, una autora de referencia. Imaginemos, si estamos hablando de Virginia Henderson, vamos a tener nuestros registros, nuestras hojas de valoración, atendiendo a esas 14 necesidades que Virginia Henderson nos identificaba como aquellas necesarias para poder valorar y luego poder cuidar al paciente. Cuidar la propia imagen del entrevistador. También os he hecho mucho hincapié en ello. La apariencia personal es importante. Los primeros instantes en las relaciones interpersonales nos van a hacer que confíen en nosotros, es decir, tiene que ver con la seguridad y con la pericia profesional. Esa imagen tiene que ser cuidada, tiene que ser aseada, atendiendo al rol que estamos ocupando, por lo tanto tiene que ser también una imagen que denote seriedad. El uniforme, pues un uniforme limpio, planchado y aseado, lógicamente. Atendiendo, ya os digo, al rol profesional que estoy ocupando, eso no significa que no seáis naturales y que no seáis vosotros mismos, porque tampoco vamos a ponernos una máscara y vamos a estar en un cliché, en una situación incómoda. En el inicio de la entrevista vamos a pensar, imaginemos que estamos en una consulta. Importante la recepción que hagamos adecuada del paciente. El uso del usted, posteriormente pasarle al tú, solicitarle el paso del tú. El uso de la sonrisa, que el paciente perciba que estamos atentos, que estamos escuchándole. Esto es muy importante. Los primeros momentos son básicos. Por lo tanto, si viene el paciente, le voy a decir que se acomode, que tome asiento. Voy a usar la mirada, la escucha activa, voy a tomar notas si es preciso, voy a usar, si es necesario, el ordenador, pero cuando yo esté usando el ordenador para tomar pues, algún dato, visualizar algo, a veces le voy a hacer partícipe también a él de, bueno, pues de los resultados que estamos viendo en la pantalla, es decir, incorporarle. Lógicamente yo me voy a atender al paciente que tengo delante y a la familia que tengo delante. Y para ello voy a hacer una comunicación muy individualizada, nada de estandarizada. Otra cosa a tener en cuenta, imaginemos que estamos en la habitación y tenemos que hacer una entrevista clínica. Importante, cuando entre, presentarnos, realizar el encuadre. ¿Qué es encuadrar? Es explicarle el motivo de la entrevista.
Preocuparnos por su estado en ese momento, cómo está, solicitarles su colaboración, remarcar también el tiempo disponible que tengo para la entrevista. Mire, voy a hacerle una entrevista que durará aproximadamente 10 minutos. Esta entrevista tiene como objetivo poder obtener datos para poderle cuidar de manera adecuada. Esta información va a ser una información confidencializada, una información que va a guardar la confidencialidad de sus datos. Para nosotros esta información es, diría entre comillas, es secreta, pero va a estar para el uso interno de nuestro equipo, y lo que pretendemos con todo lo que usted nos aporte es poderle cuidar mejor. Lógicamente el paciente va a estar tranquilo, va a estar seguro, pero también le vamos a poder ofrecer la oportunidad de, si hay algo que no quiere contar, pues bueno, pues está en su derecho, que cuando puede ya nos contará o ya nos comunicará. Es importante entonces recordarle que cuando estamos realizando una entrevista clínica se debe preparar previamente esta entrevista, y vamos a ir recogiendo toda esta información y vamos a poderla transmitir a través de la historia clínica del paciente. Vuelvo a decir, remarcar la confidencialidad de la información, y para ello también durante el proceso de entrevista tenéis que generar que el paciente se sienta cómodo con vosotros, generar pericia, competencia profesional, con un lenguaje claro, comprensible, adecuado a ese interlocutor. Pero no olvidéis ser uno mismo durante vuestras entrevistas clínicas.